Continuamos esta mañana en la Feria Multisectorial de Peal de Becerro, la segunda feria multisectorial, y estamos ahora con este hombre tan serio que veis aquí, y es que su trabajo lo es bastante. Hablamos con Luis Fernando Mata, de Talleres MC, Talleres Mata Campos, porque detrás de él, fijaros qué máquina tan artificiosa hay. Una máquina que pretende, por fin, dar una solución a la recolección de la aceituna. Una máquina autopropulsada que es capaz de variar nuestros olivos y recoger la aceituna. Buenos días, Luis Fernando. Hola, buenos días. En principio, seguramente que yo me he equivocado con la denominación de esta máquina. ¿Cómo la denominas? Bueno, pues realmente de momento un prototipo, habría que bautizarlo, pero bueno, realmente estamos hablando de una cosechadora integral de recolección de aceituna. Es una cosechadora integral, es decir, ese adjetivo integral significa que integra dentro de un único equipo todas las diferentes operaciones unitarias que actualmente se realizan en la recolección. Es decir, tenemos por un lado el derribo, que actualmente pues normalmente se hacen con el típico vibrador de tronco, también se hace con el vibrador portátil de ramas. Eso es la parte de derribo. Luego tenemos una segunda operación que es la de recepción. Normalmente se ponen mantones en el suelo. Bueno, pues la máquina también tiene su propia plataforma de recepción. Luego, después tenemos la parte de la logística, que es el traslado desde ese mantón hasta que podemos llegar hasta el remolque. Pues bueno, en la recolección habitual, como ya sabemos, vaciamos el mantón en las mantillas, o actualmente ya también tenemos el recoge mantones, y de ahí lo pasamos al remolque. Bueno, pues la máquina también tiene su sistema de transporte, también tiene un sistema de limpieza incluido, que nos lleva la aceituna ya limpia a una tolva, y de la tolva ya la descargamos al remolque. Entonces, integramos, por eso es integral, todas las operaciones unitarias que se hacen en el campo en un único dispositivo. A mí, cuando me hablas de integrar, yo recuerdo que esto debe llevar muchísimas matemáticas. Bueno, esto lleva... Por aquello de aquel cálculo que nunca nos gustaba, ¿no? Las integrales. Aunque luego la verdad tiene su sentido. Bueno, quería preguntarte al hilo de ello, ¿cuánto tiempo de desarrollo lleváis ya en esta máquina? Bueno, pues esta máquina empezamos a mediados del 2018, entonces llevamos unos 4 años ya de desarrollo, diseño, fabricación, prueba, error y así sucesivamente, iterando hasta que bueno, poco a poco se van asentando los diferentes sistemas de la máquina y se va viendo cómo se va incrementando la funcionalidad y también la fiabilidad. ¿A qué olivos, a qué tipo de plantación va dedicada esta máquina? ¿Podremos recoger olivos que tengan 2, 3 pies? ¿Está pensado para olivar de tipo intensivo? Coméntanos un poquito. Bueno, esta máquina en su inicio, su propuesta era para recoger olivar tradicional. Esa era una de las bases del pliego de condiciones de diseño de esta máquina. ¿Qué ocurre? Pues que cuando empiezas a diseñar hay una serie de limitaciones, te mueves dentro de un marco, que eso te va coartando ya los límites, te va definiendo los límites de diseño. Entonces, por querer hacer, podemos intentar hacer todo lo que queramos, pero realmente no sabes si es posible hasta que empiezas a hacerlo. Bien, límites, pues mira, tenemos unos límites de la máquina que ya son los de transporte por las vías públicas. Tenemos unos anchos máximos, entonces intentar hacer una máquina que pueda abarcar un olivar tradicional con esas dimensiones nos haría una máquina que casi no podríamos meterla ni en los 2 carriles de una carretera. Entonces ya tenemos un primer limitante. Bueno, aún así intentamos trabajar en el olivar tradicional, pero vemos que no es factible. El olivar es demasiado ancho y la máquina no tiene un acceso fácil hasta el centro del olivo, que es lo que muchas veces se intenta hacer, o incluso nos preguntan los propios agricultores, pero esta máquina llega al centro. No, no puede llegar al centro. De hecho ya se aprecia perfectamente el tamaño de las propias varas, que no va a llegar. Entonces el olivo ya de por sí tiene que tener unas dimensiones de copa determinadas. Con las sucesivas pruebas que hemos ido haciendo, que hemos ido aprendiendo, pues que realmente el olivar que mejor se adapta, o que digamos ya está adaptado para meter la máquina, es el olivar intensivo, el típico de un pie que conocemos actualmente aquí en nuestra zona. Entonces, ¿qué ocurre con el tradicional? Bueno, pues con el tradicional lo que se puede proponer, sobre todo cuando es de 3 pies, es que obviamente un pie nos sobra. Es una noticia un poco lamentable, porque siempre nos gustaría decir, bueno, el olivar tal cual está, implantamos la máquina. Pues no, lamentablemente hemos visto que no se puede hacer. Nos resultaría una máquina excesivamente compleja y cara, lo cual no le interesa ni al olivarero ni a nosotros como empresa desarrolladora de hacer ese tipo de máquina. Entonces es más fácil ya terminar de adaptar el campo y esos olivares de 3 pies, ir dejándolos en 2
2 pies que nos conformen una hilera lo más parecida a un intensivo y darle forma a esa copa mediante poda, que en 1 o 2 podas puede parecerse al típico olivar de un pie, y ya tendríamos el olivar perfectamente adaptado para implantar este nuevo sistema de cosecha. Muy bien, Luis Fernando. Ahora vamos a la parte más divertida. Explícanos cómo funciona esto. Nos acercamos del olivar, nos acercamos de lado, comenzamos a mover la máquina y... Sí, a ver, esta máquina, como hemos dicho, es una cosechadora integral basada en sacudidores de copa de tipo lateral. Ya estamos añadiendo más apellidos al nombre de la máquina. El tipo lateral quiere decirse que hacemos un ataque solamente por un lateral del olivo y después por el otro. ¿Cómo trabaja la máquina? La máquina trabaja en continuo, la máquina no se para, la máquina lleva un avance constante y va pasando de un olivo a otro sin pararse. Cuando termina el final de la hilera damos la vuelta y hacemos la otra cara. Bien, ¿la máquina de qué consta? Pues consta de diferentes sistemas que son esas unidades individuales o operaciones unitarias. Tenemos el derribo, que en este caso se disgrega en 2 módulos totalmente independientes de sacudida, que son módulos de varas vibratorias, que son las que producen el derribo. Estos 2 módulos tienen una capacidad de aproximarse y alejarse de manera independiente para seguir los contornos o las irregularidades que nos presentan los diferentes olivos. Bien, la aceituna que derribamos nos la recoge una plataforma que tenemos aquí debajo, que tiene una serie de escamas flexibles que se van adaptando también a los contornos y a los troncos. La misma plataforma dispone de un palpador que va a todo lo largo de la máquina. Ese palpador nos sirve para hacer un autoguiado de la máquina. La máquina digamos, es autónoma en cuanto a su funcionamiento. El conductor simplemente lo único que hace es vigilar de que todo está correcto. La máquina es capaz de seguir la hilera sin alejarse ni acercarse demasiado. Mantiene su separación constante ella sola. Bien, pues esta plataforma receptora lleva la aceituna a un transportador central que va a lo largo de la máquina y finalmente nos lo descarga en la parte trasera en una despalilladora y sopladora que nos quita tallos y hojas, y finalmente la aceituna cae en la tolva de almacenamiento. Cuando esta tolva está llena podemos descargarla sobre cualquier otro remolque o vehículo con pala para ir llevándolo al punto de descarga. Además la máquina incluye también una serie de tecnologías de comunicación que, bueno, pues actualmente pues ya tenemos la agricultura 4.0 en marcha y el tema de recogida de datos que también se está poniendo muchísimo en valor y que por supuesto de cara al futuro pues ayudarán mucho al olivarero para optimizar sus plantaciones. Entonces la tolva tiene su sistema de pesaje y entonces vamos pesando de forma continua la aceituna que vamos recogiendo y mediante GPS y vía móvil enviamos los datos a un servidor central y este servidor luego nos puede generar una serie de datos que nos dibuja cuál es la productividad que tiene nuestra finca en cada zona y podemos ver si hay zonas que producen más, otras menos y poder tomar incluso medidas de qué corrección necesitamos en esa zona que produce menos. Impresionante y compleja máquina, Luis Fernando. Pues sí, la verdad que compleja sí es, pero claro, para cumplir con todos estos requisitos necesitamos todos esos dispositivos. Tiene que serlo. Muy bien, pues creo que queda prácticamente todo dicho respecto de esta máquina. Hay 2 cosas que me gustaría para despedirme. Una de ellas es la propia despedida que irá al final y otra de ellas es agradecerte el esfuerzo tan grande que estás realizando por desarrollar aquí tu trabajo y por crear aquí esta máquina. Es un orgullo colectivo el que tenemos porque estés realizando ese esfuerzo. Y ahora ya sí, muchísimas gracias por habernos atendido en esta segunda feria multisectorial de Peal de Becerro. Todo un placer. Muchas gracias.